decimos un honor, pero en realidad hoy es una alegría que estemos todos acá para esta presentación de Cuento con Derechos número 6, ¿sí? Es un proyecto que es efectuado conjuntamente con el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, la Dirección de Acceso a Justicia y el Observatorio de la Discapacidad del Concejo. Digo que es una alegría porque este libro, a nosotros de la editorial, nos gusta y también nos divierte cuando recibimos los dibujos, los escaneamos, los digitalizamos, nos aseguramos que el color esté bien, que sus palabras estén bien, siempre para respetarlos. Así que les agradezco que, bueno, primero que me dejen dar estas palabras de bienvenida en nombre de la editorial y sin más, damos por iniciada esta exposición y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Ahí los chicos aplaudiendo así, ¿no? Celebrando como habíamos aprendido en los talleres. Muy bien. Porque eso tenía que ver con que quizás a veces hay nenes y nenas o personas grandes que el ruido les hacía mal, ¿no es cierto? Entonces habíamos aprendido que también otra forma de celebrar era esta. Bueno, bienvenidos. Siguen llegando autores y autoras a esta sala, así que los vamos a invitar a que vayan encontrando algún lugar ahí por donde sentarse. Bueno, agradecerle mientras estos autores y autoras se van sentando. Mira, ahí algunos grandes Andrés están corriendo para que se sienten. Agradecerle mucho a la editorial Jusvaires porque es un esfuerzo enorme hacer un libro. Y ellos y ellas nos ayudan a que este libro, además de recuperar todas nuestras historias, pueda después ser compartido a otros chicos y a otras chicas, a otras escuelas, a otros centros de acción familiar, a otras bibliotecas. Así que muchas gracias en nombre de Débora y sobre todo a la doctora Alejandra García y a todo su equipo por este acompañamiento de la editorial Jusvaires. Como ustedes saben, este es un proyecto de una colección de libros de chicos y chicas sobre los derechos de los niños y de las niñas. Y si íbamos a trabajar sobre los derechos de los niños y de las niñas, necesitábamos tener de la mano al organismo que en el Poder Judicial todos los días se ocupa de los derechos de los chicos y de las chicas. Y entonces, con mucha generosidad, Carolina Stanley, que es la responsable, es la que está tomando las decisiones en ese organismo, dijo: yo me quiero sumar, yo quiero ser parte de este proyecto, yo también quiero decir Cuento con Derechos. Así que le agradecemos a Carolina su participación y en nombre de ella a todo el equipo del Ministerio Público Tutelar que hacen posible este proyecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Jessy. Gracias a Jusvaires, claramente, que nos da esta posibilidad de estar presentando la 6ª edición, nada más ni nada menos que 6 ediciones, eso es 6 años seguidos de trabajar cuentos a partir de derechos. Agradecerle muchísimo al Consejo de la Magistratura en general, a Genoveva, que seguramente está llegando, a la dirección de Jessica Malegarí y a Lucía Burundarena, que la verdad es que nos ilumina con su saber muchísimas de las acciones que llevamos adelante desde el Ministerio Público Tutelar. Y qué mejor lugar que la Feria del Libro, ¿no? Un lugar que ya de por sí es mágico, un lugar de cuentos, un lugar de historias, un lugar donde muchos desarrollan su creatividad, un lugar donde también vemos dibujos, un lugar de artistas, un lugar de escritores, que los honran hoy a ustedes, que son nuestros escritores estrellas, todos ustedes que están acá hoy compartiendo nuestra tarde, una tarde de cuentos y una tarde que, como decía recién, es el resumen de alguna manera de muchas semanas y muchas veces de primero aprender sobre derechos para después pensar sobre qué derecho quieren trabajar y después poner todas esas cabezas en funcionamiento y toda esa creatividad para ver cuál es la historia que mejor va a contar e ilustrar ese derecho para que muchos otros chicos también puedan entender y puedan conocer sus derechos.
porque de eso se trata. Recién decía Jessy que nosotros como organismo nos ocupamos justamente de velar, cuidar, prevenir, concientizar, restituir, todo lo que tiene que ver con derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿cómo vamos a poder hacer todo eso si ustedes, como niños y niñas, no conocen sus derechos y no saben que hay organismos como nosotros que estamos acá para defenderlos, para cuidarlos, para acompañarlos? Y lo que ustedes están haciendo a través de esos cuentos es contándoles a muchísimos otros chicos que tienen esos derechos y hacerles entender cómo funcionan esos derechos y cómo los tienen que hacer respetar. Así que de esa manera creativa, inventiva que ustedes van desarrollando a lo largo de estos cuentos, nos permiten a nosotros hacer accesibles esos derechos a muchísimos otros chicos y chicas. Así que por eso un enorme gracias por sumarse a este desafío de sexta edición de Cuentos con Derechos. Enormes gracias. Gracias a un montón de gente que además acompaña a todos estos grupos de chicos y chicas, voluntarios, gente que trabaja en las instituciones, que les van enseñando, que se van sumando, que con sus ganas van también creando disfraces y cantidades de cosas que se van haciendo para que justamente podamos hoy tener este día de celebración de nuestra sexta edición de Cuentos con Derechos. Así que muchísimas gracias por estar acá hoy esta tarde. Los primeros años de Cuento con Derechos trabajábamos con esta perspectiva, con estos anteojos, con esta mirada de lo que era importante para los chicos y para las chicas. Lo que más nos importaba era que estos cuentos fueran importantes para los niños y las niñas. Con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos que además incorporar la perspectiva de discapacidad. ¿Qué significaba eso? Que en nuestros cuentos estuvieran presentes chicos con y sin discapacidad. Que en estos encuentros pudiéramos estar todos juntos, conviviendo, aprendiendo lo que cada uno tenía para decir. Como ustedes ven acá, Euge está interpretando en lenguaje de señas todo lo que yo estoy diciendo en forma oral. Eso hace que este evento sea accesible para alguien que quizás no puede o le cuesta escuchar las palabras como yo las menciono. Entonces, Euge nos ayuda. En los cuentos que ustedes hicieron, también, además de este material gráfico, está la versión de audiolibro, que si nosotros escaneamos con un QR, vamos a ir a ese mismo cuento, con esas mismas imágenes, con la historia que ustedes inventaron, que va a estar subtitulada y también va a estar con audio y también la van a ver a Euge haciendo el lenguaje de señas, para que todos los chicos y todas las chicas puedan acceder a ese cuento. ¿Cómo fue que hicimos todo esto? Porque contamos con el Observatorio de la Discapacidad en el Consejo de la Magistratura, porque contamos con Lucía Burundarena y con todo su equipo, porque con su saber y su generosidad nos ayudó a que esto fuera no solamente posible, sino también fácil de hacer y que todos quisiéramos que nuestros cuentos fueran verdaderamente accesibles. Así que, Lu, muchas gracias por sumarte. Bueno, hola. Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá solamente decir que una vez más es un honor enorme para mí, para mi equipo, porque yo vengo acá, pero el trabajo lo hacemos entre todos. Somos un equipo súper grande en el observatorio, así que eso es lo que les quería contar. Yo los represento, pero somos muchos. Y no solo en el observatorio, también en otras áreas del Consejo de la Magistratura, que desde hace muchos años, como decía Jessy, ya veníamos sembrando esta semilla de cómo hacemos para que todos y todas entiendan qué es un derecho. Porque si yo no entiendo el derecho que me dicen que tengo, ¿lo puedo gozar? No. Si yo escucho o veo o leo o me cuentan que yo tengo derecho a ir a la escuela, pero si no me explican y no me enseñan cómo ir a la escuela, ¿puedo ir a la escuela? No. Entonces esto que cuenta Jessy, una vez estábamos en una reunión
con Julia Veslavicius, que está ahí por atrás también, que ella trabaja en otra área muy importante del Consejo, y Jessy estaba contando, me acuerdo, acerca de esta nueva edición de Cuentos con Derechos que iba a sacar, y Jessy dijo, ¿cómo hacemos para que también puedan participar chicos y chicas con discapacidad? Entonces Juli, que estaba ahí, dijo, bueno, sumá al observatorio. Y ahí se nos ocurrió, ¿qué podemos hacer desde el observatorio? Y lo que podemos hacer es brindar accesibilidad, que es, como bien decía Jessy, esto que hace Euge. Para nosotros fue y es una experiencia enorme poder trabajar con chicos y chicas, porque nosotros trabajamos con gente grande. Entonces, del equipo del observatorio, poder participar trayendo esto, que para nosotros es algo indispensable, que es accesibilidad, para que todos puedan acceder a estos cuentos que cuentan derechos, los agradecidos somos nosotros. Y además nos abrió más puertas, que es trabajar con Caro, trabajar con asesoría tutelar, con y más derechos y más proyectos. O sea, miren lo que hace la accesibilidad, ¿no? Abre puertas para las personas con discapacidad y para las que no la tienen, porque la accesibilidad es transversal, atraviesa a todos. Euge, que es de nuestro equipo acá del observatorio, va y viene para todos lados, brindando accesibilidad con la lengua de señas. Y a veces no hay nadie que sea usuario, y a veces hay una persona, y a veces hay alguien que conoce a alguien y le dice, che, mirá qué bueno, podés llamar a un intérprete y entonces estar en tal actividad. Eso es lo que nosotros hacemos. Así que gracias de vuelta por tenernos en cuenta y por hacernos propaganda de esta accesibilidad que buscamos brindar. Gracias. Bueno, esto de alguna manera muestra cómo los adultos, las adultas, nos pusimos de acuerdo porque algo nos parecía muy importante, que eran los derechos de ustedes. Entonces, distintos organismos, distintas oficinas, distintas personas decidimos que en esto teníamos que estar juntas y que la prioridad era escuchar lo que ustedes tenían para decir, leer las historias que tenían para mostrar y aprender de los dibujos que ustedes traían. ¿Alguien había venido a la Feria del Libro antes? Muy bien, ahí Mateo levantó la mano rápido, muy bien. ¿Habías venido a la Feria del Libro? ¿Habías venido a la Feria del Libro antes como autor de un libro? No. Esta es la primera vez en la que todos ustedes están acá como autores y autoras de esos libros. Después, a firmar los libros, a mamá, a papá, a los amigos, firmar los autógrafos. Eso es lo que está haciendo la justicia de la Ciudad de Buenos Aires hoy. Decir que lo más importante es lo que ustedes tienen para decirnos en términos de derechos. Y que a través del juego, de la literatura, del arte, de las historias, de los dibujos, todos podemos aprender sobre derechos. Entonces, un primer gracias a todos ustedes, que se merecen definitivamente un aplauso enorme. Un segundo gracias a las familias. Acá veo a algunas mamás que ya están ahí como con los ojos un poco emocionados. A las referentes de las organizaciones que confiaron en nosotras con este proyecto. A los voluntarios del Poder Judicial, que son personas que tienen otra tarea, que tienen una labor en otra oficina, que tienen otros jefes y otras jefas, y que deciden donar una mañana o una tarde de su trabajo todas las semanas para ir con ustedes a los talleres. ¿Se acuerdan de los voluntarios que iban a cada taller? ¿Sí? ¿Los vieron allá por el fondo? Allá están Damián, Analía, Guadalupe, Noelia, ¿y quién me falta? Y Gaby. ¿Están allá? Levanten la mano los voluntarios, voluntarias, por favor. Ahí está, también. Muchas gracias por ese acompañamiento que hicieron. Y bueno, y nuestro equipo de, Gaby y Sole, que como talleristas estuvieron acompañando todo este trabajo, así que también un aplauso para Gaby y Sole. Y también nos acompaña acá en la primer fila un señor de traje, no sé si lo vieron. Señor de traje, hay uno solo, no hay duda, ¿no? Como que suena a autoridad, ¿no? Pareciera, Marcelo es una autoridad, efectivamente, es un consejero del Consejo de la Magistratura, pero también es un amigo de Cuento con Derechos, que desde el primer día acompañó y apoyó también esta iniciativa, así que gracias
por acompañarnos hoy y acompañar a estos autores y a estas autoras. Bueno, hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Algo que quieran agregar o compartir? ¿Estamos bien? Bueno, ahora viene el mejor momento de todos, porque nosotras teníamos un montón de cosas para decirles y teníamos ganas de hablarles, pero el mejor momento es este, en el que le vamos a compartir a todos los demás de qué se trataron estos cuentos, cuáles fueron los derechos que decidimos trabajar, qué fue lo que más nos gustó en esos talleres. Y para eso, con Cecilia, que es la coordinadora del programa y se asoma desde el fondo, tuvimos una idea. Ella vino y me dijo, a mí me gustaría que los que hagan las preguntas a los chicos y a las chicas sobre los cuentos sean los personajes de los cuentos. Yo dije, estás loca. ¿Cómo los personajes de los cuentos? Y ella me dijo, a mí se me ocurrió una idea y vas a ver cómo los distintos personajes de los cuentos van a poder charlar y dialogar con los chicos. Ahora, yo necesito que ustedes me ayuden, porque los personajes van a empezar a hacer preguntas y yo no sé si voy a saber contestar todas las respuestas. ¿Ustedes pueden ayudarme? ¿Sí? Con poca gana. ¿Pueden ayudarme? Ahí va, muy bien. Bueno, entonces podemos quedarnos, nos dicen. Me quedo entonces. Muy bien, vamos a ver qué pasa por acá. Hola, ¿cómo estás? Soy el Señor del Tiempo. ¿Cómo se llama el cuento que hicieron? Este personaje, el Señor del Tiempo, es el principal personaje del cuento que se llama El deseo del viejo en tiempo de los robots. Es un cuento que hicieron jóvenes que están en un instituto privados de la libertad y que decidieron ellos que querían que su cuento estuviera presente. Ellos hoy no pueden estar acá, pero sí querían que su voz estuviera acá. Y dijeron que el Señor del cuento del tiempo está muy interesado en saber cómo se llamaba el cuento de los demás. A ver, Mateo, de la Escuela Virgen Generala, ¿cómo se llamaba el cuento de ustedes? La aventura de llevar hamburguesa al colegio. Sí, dale. Muy bien, ese es el cuento de... Me dice que me conviene pasar yo soy re orgánica, ¿viste? Vos me decís, yo doy. Muy bien. Muy bien, y los chicos del CEMAI, ¿quién me ayuda con el nombre del cuento? Ahí, a ver. Ahí ya, levantaron la mano, muy bien. ¿Cómo se llamaba el cuento? El planeta violeta y el mundo y a un derecho al mundo limpio. Eso, el planeta violeta y el derecho a un mundo limpio. Muy bien, vayan acordándose los nombres, que hay pistas por ahí. Los chicos del CAF, ¿quién se anima a decir cómo se llamaba el cuento? ¿Se acuerdan? Era largo el título de ustedes. Muy largo, ¿se acuerdan? A ver, por ahí. ¿Se acuerdan o no más? Ahí, allá, levantaron la mano. Muy bien, ¿cómo se llamaba? Derecho a jugar. Muy bien. Era el berrinche gigante que se volvió un juego brillante. Era un título larguísimo. ¿Y se trataba de qué derecho? Derecho a jugar. Muy bien. Y también trabajamos con los chicos y las chicas de Brincar. Brincar es una organización que trabaja con chicos con autismo. Y hoy no pudieron venir los autores y las autoras, pero nos mandaron a las mejores embajadoras, que son representantes de la organización. Así que, ¿cómo se llamaba el cuento de Brincar? Bueno, ¿cómo están todos? El cuento de Brincar se llamaba Aventuras Encontradas y habían los chicos elegido el derecho a la igualdad. Muy bien. Participaron 12 jóvenes de Brincar. 12 jóvenes de Brincar. Muy bien, entonces ya tenemos el derecho a participar por acá y el derecho a jugar por ahí. Vamos a ver qué más nos preguntan los personajes del cuento. Nosotras trabajamos sobre el derecho a la educación. ¿Ustedes sobre qué derecho trabajaron? Muy bien. Estos personajes
trabajaron el derecho a la educación. ¿Se acuerdan qué cuento trabajaba el derecho a la educación? ¿Cuál? El de ustedes. ¿Cómo se llamaba el personaje principal del cuento de ustedes? ¿Cómo? Hamburguesa. Hamburguesa. ¿Y qué era? ¿Qué era hamburguesa? Un oso. Un oso. ¿Y qué tenía en la cabeza hamburguesa? Un gorro de hamburguesa. Un gorro de hamburguesa. Muy bien. ¿Qué le pasaba a hamburguesa? Que sus padres no lo llevaban al colegio. Sus padres no lo llevaban al colegio. Ahora vamos a ver qué pasa con esa historia. Muy bien. Tenemos derecho a participar, derecho a jugar, derecho a ir a la escuela. El cuento de los chicos que hablaba del Señor del tiempo era el derecho a ser escuchados, porque era el último humano que quedaba en un mundo de robots, y los robots le decían que no tenía derecho a nada porque él no era robot, era simplemente humano. Y ellos armaron un cuento sobre el derecho a escuchar. Muy bien. ¿Qué más? Acá los chicos del SEMAI, que se llamaba el cuento, a ver si lo repito, a ver si los grandes me ayudan. El cuento de los chicos se llama El planeta violeta y el derecho a un mundo limpio. ¿Sobre qué derecho hablamos? Ah, bueno, muy bien, ahí una de las autoras. Ah, bueno. Habla del derecho de estar en un ambiente saludable, convivir en ello. Convivir en un ambiente saludable. Y ahí es donde empezamos a entender esto de que todos y todas, chicos y grandes, tenemos algo para aprender de estos cuentos. Vamos a ver qué más nos preguntan y qué personaje aparece. Actividad que más les gustó de Cuento con Derechos. Ese hipocampo era el hipocampo del cuento de los chicos de brincar, ¿no? Que siempre estaba brincando, ¿no? Ese hipocampo, y que nos pregunta cuál fue la actividad que más les gustó de Cuento con Derechos. A ver, ¿quién dijo? ¿Por acá? ¿Qué fue lo que más le gustó? Dibujar a los personajes. ¿Eso fue lo que más les gustó? Muy bien, dibujar a los personajes. ¿Qué más? Crear su personalidad. Crear su personalidad, muy bueno eso, porque cuando creamos los personajes teníamos que empezar a pensar cómo iban a comportarse esos personajes, qué cosas hacían cuando se encontraban con las barreras para poder acceder a sus derechos, cómo hacíamos para que esas barreras se levanten, qué superpoderes les teníamos que poner a nuestros personajes para que se animaran a levantar esas barreras, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les gustó? Por acá habían levantado la mano. Lo que nos gustó fue el proceso de tener que armar la historia, la risa, el momento, los personajes y todo eso. Pará, un montón. Un montón. ¿Les gustó el proceso de armar la historia? ¿Por qué? ¿Qué pasaba ahí en lo del proceso de armar la historia? Teníamos que inventar qué hacían los personajes, qué situaciones había, en dónde convivían, qué mundo era. Che, ¿y esa tarea fue simple o de vez en cuando medio como que nos agarrábamos un poco ahí en discusiones? Y más o menos, discusiones, había muchas opiniones diferentes. ¿Y después nos pudimos poner de acuerdo? Claro, después todos se pusieron de acuerdo y fue mucho más fácil el cierre de todo eso. Bien. Esto era importante para nosotros, mostrar que como equipo el debate, la participación, las opiniones diversas son parte del proceso. Que hay momentos en los que nos cuesta ponernos de acuerdo, pero si seguimos hablando, si lo explicamos bien, después nos ponemos de acuerdo y es más fácil. ¿Querés decir algo más? No, simplemente quiero aclarar que me gustó mucho, ¿cómo se dice? Claro, como te digo, el proceso de tener que armar el libro, la historia, me gustó y nada, estar acá también. Muchas gracias por la voz. ¿Te gusta estar acá también? Sí, sí. Bueno, a nosotros nos encanta que hayan venido, así que gracias. Bueno, dale, muchas gracias. Ahí ella me parece que tiene ganas de decir algo de lo que le gustó. No es solo crear el cuento, sino es trabajar en equipo. Ya está. Todo dicho. El titular no es solo crear el cuento, sino es trabajar en equipo. Aprendimos a trabajar en equipo. Muy bien. Mateo, dale. Acá, Mateo quiere decir algo. También nos gustó armar los conflictos y a nuestro grado nos entretuvo mucho dibujar y pintar y todo eso.
El grado de Mateo es un grado enorme. Son un montón, ¿no es cierto? Ahora son 28, pero el año pasado eran como 36. Y eran súper participativos, todos hablaban, todos querían participar, todos tenían ideas. Entonces, bueno, había momentos en que se armaba conflicto. Pero, ¿qué solíamos hacer? Cantábamos, bailábamos, jugábamos para tratar de ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Bueno, se viene la última pregunta de estos personajes. ¿Por qué recomendarías este libro a otros chicos y chicas? Nosotros estamos orgullosos de formar parte de este libro. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando lo recibieron? Muy bien, entonces, ¿por qué se lo recomendarían a otros chicos y otras chicas para leer y cómo se sintieron ustedes? Ay, muy bien, ya, se van animando. Para que aprenda cómo trabajar el equipo. Para que aprendan a cómo trabajar en equipo. Muy bien, ahí y allá. Para que no solo las personas puedan leerlo y descubran sus derechos que ellos pueden hacer. Muy bien. Es un libro para descubrir dibujos, historias y derechos. Para que descubran sus derechos y aprendan a hacer más cuentos. Está bueno eso. ¿Es un cuento que invita a hacer más cuentos? Muy bien. ¿Vos querías decir algo? Acá adelante tenemos otro autor que quiere hablarnos. Que todos quieran aprender y todos van a aprender. Que todos descubran sus derechos de convivir. Que todos aprendan a dibujar, a escribir sus propios cuentos que ellos quieren. Muy bien. Que todos aprendan a escribir y dibujar sus propios cuentos. Estos cuentos hablan de las historias de cada uno de los chicos y de las chicas que formaron parte. Cuando ustedes los lean, sepan que atrás de esos dibujos, atrás de esas narraciones, de esas fantasías, están las historias de cada uno y cada una de ellos, ¿sí? Por eso para nosotros era tan importante que hoy vinieran acá a la Feria del Libro. Porque para nosotros es un orgullo que ustedes hayan creado esto. Para sus familias es un orgullo que ustedes hayan participado de estos talleres. Y estoy segura que en otras escuelas, en otras bibliotecas, en otros centros de acción familiar, va a haber chicos sabiendo más de derechos gracias a ustedes, ¿sí? Las chicas de Brincar quieren contarnos un poquito cómo fue la experiencia para estos jóvenes para trabajar en este proyecto. Bueno, nosotros, Fundación Brincar, es una fundación que trabaja para mejorar la calidad de vida de los adolescentes, jóvenes y adultos con autismo. El año pasado, en el marco del taller de teatro, en el que asisten 12 jóvenes con autismo, recibimos a Cuentos con Derechos y trabajamos 8 encuentros juntos. Para los chicos, yo digo chicos, son jóvenes grandes, fue súper valioso, justamente porque en el cuento que ellos eligieron, los personajes no se sentían parte, se sentían excluidos y en un momento se unían todos, se juntaban y a partir de ahí todos eran iguales y se sentían todos como entre amigos, ¿no? Incluidos. Así que para nosotros fue súper importante porque trabajamos por la inclusión ahora sociolaboral, porque son adultos, de estos jóvenes. Y bueno, esto fue un lugar de pertenencia, fue una oportunidad súper linda y la verdad que es súper enriquecedora. Así que gracias por invitarnos a formar parte. Gracias a ustedes por sumarse, porque cada organización que se suma nos enseña algo nuevo. Y entonces esto del derecho a la educación que nos decía Hamburguesa no es solamente en la escuela, es todo el tiempo. Y para que eso sea posible necesito vivir en un mundo saludable, como nos enseñaban ustedes. Porque ese derecho al medio ambiente sano tiene que ver con el oxígeno, tiene que ver con la luz, tiene que ver con el agua, tiene que ver con los residuos, pero también tiene que ver con sentirme seguro y tranquilo para poder aprender. Para poder jugar, como decían también en este otro cuento, y sentir
que soy escuchado y que soy escuchado porque de verdad me dejan participar. Y esos son los 5 derechos que trabajamos en esta edición, que si bien son cuentos individuales, cuentan una misma historia. Así que, como les comentamos, los autores y las autoras ya cada uno tiene su ejemplar, su libro. Las escuelas y las organizaciones también tienen sus libros para que haya libros viajeros. Y cada uno de ustedes va a poder llegar a este libro y a las ediciones anteriores también a través del QR. Así que agradeciendo un montón la presencia de ustedes y el compromiso de las organizaciones y de las familias que estaban ahí atrás, sosteniendo los talleres, pero que también las invitamos ahora, a partir de ahora, empezar a leer los otros cuentos, a ver de qué se trata. Agradecerle a los voluntarios y voluntarias una vez más, porque son el poder judicial ahí, en el territorio, con los chicos, con las chicas, dándoles la mano donde un poder judicial es cercano y cálido. A Sole y a Gaby, que sin su trabajo hubiera sido imposible hacer esto. Realmente gracias por el profesionalismo, la dedicación y la amorosidad de crear estas historias en conjunto. Y para cerrar le voy a dar la palabra a Caro para que nos despida. Bueno, no hay mucho más que agregar que volver a agradecerles a todos y a cada uno de ustedes. La verdad que para mí siempre es emocionante venir a estas presentaciones, también es emocionante participar del proceso, después es emocionante ver cómo cada uno lee sus propios cuentos. Son todos distintos momentos que representan momentos importantes de esto que hacen posible ustedes, cada uno de ustedes, que con esa vocación de participar, con esa vocación de estar, con esa vocación de aprender, porque todo esto requiere que primero ustedes estén con ganas de aprender y de escuchar y de saber qué es lo que les vamos a proponer, con esa confianza que depositan en nosotros y en cada uno de los voluntarios que se acerca a las instituciones, la confianza de pensar que estamos ahí para trabajar juntos, para colaborar y sobre todo para aprender. Como decía Jessie recién, nosotros aprendemos mucho en cada una de estas ediciones, en cada una de estas actividades. Así que gracias por permitirnos aprender, gracias por animarse a sumar, gracias por enseñarle a otros chicos de qué se tratan sus derechos, gracias en definitiva porque hacen que esta justicia sea una justicia más accesible y más igual para todos. Así que muchísimas gracias.